Ana Catalina Emmerich. Visiones y revelaciones completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época octava. Viaje de Jesús al país de los Reyes Magos y a Egipto. 8. Jesús en Quedar. Antes del sábado llegó Jesús con sus 3 jóvenes a Quedar. No anduvieron por el camino real, sino por caminos vecinales. Era ya demasiado tarde para entrar en la ciudad. Pernotaron afuera, en un gran galpón, donde otros caminantes encontraron también refugio. Había ciertas comodidades para pasar la noche, y el edificio estaba rodeado de un patio cerrado. El cuidador abrió la puerta del recinto y se retiró a la ciudad. Cuando volvió a la mañana siguiente, recibió de los viajeros una modesta paga. Los caminantes se dispersaron, y el cuidador tomó a Jesús y a sus compañeros y los llevó a su casa. La ciudad está en una ladera del monte. Se extiende a uno y a otro lado del río. Consta de una parte vieja y otra nueva, divididas por el río que viene del oriente y corre hacia Palestina. La orilla es barrancosa y sobre el río hay 2 arcos amurallados. De este modo presenta un aspecto pobre. Está habitado por judíos pastores que se ocupan además de varios trabajos. Del otro lado de la ciudad parece mejor y está habitada por paganos. Estos hombres ya no visten del modo a la usanza de la Palestina. Hay una sinagoga y una fuente cercada de verdor y de arena. Es este el mejor lugar de la población. Jesús con sus 3 jóvenes y el cuidador se dirigieron a la sinagoga y celebraron el sábado en intimidad. Al final de la oración preguntó Jesús si podía contar algo, y como manifestaran mucha alegría y deseo de oírle, contó la parábola del hijo pródigo. Le escucharon con mucha atención y admiración, ignorando quién era el que les estaba hablando. Se llamaba a sí mismo el buen pastor que busca a sus ovejas perdidas para llevarlas a buenos pastos. Lo tenían por un profeta y lo llevaban a sus casas, donde él enseñaba. Al día siguiente enseñó junto a la fuente, mientras los hombres y mujeres estaban sentados a sus pies escuchando. Él recibía a los niños y los estrechaba a su pecho. Les contó cómo Zaqueo había subido al árbol para verlo mejor, cómo luego dejó todo para seguirlo, y habló de aquellos 2 que fueron a rezar, y el uno decía: «Bien, que yo no soy como el publicano». Y el otro, golpeándose el pecho: «Señor, ten piedad de mí que soy un pobre pecador». La gente quería mucho al Señor y no tenía recelo en su compañía. Le pidieron se quedase hasta el otro sábado y enseñase en la escuela. Como le preguntaran por Jesús de Nazaret, contó algunas cosas de él y de su doctrina. Después salió con sus acompañantes caminando hacia el sur, por una hermosa comarca de palmas y praderas llamada Edom. Visitó una casa donde el padre y la madre estaban enfermos, con varios niños que iban y venían. Eran gente buena. Preguntáronle por Jesús de Nazaret, del cual habían oído decir tantas cosas. Jesús habló de él, que le perseguirían, que volvería al reino de su Padre y que haría partícipe de su reino a todos aquellos que le siguen. Esto lo expuso con la parábola de un rey con su hijo. En ese momento vi un cuadro de sus padecimientos, de su ascensión al cielo, a su trono, y de su reinado sobre el mundo al lado de su Padre, rodeado de ángeles y de aquellos que le habían seguido. Oí la relación de su reino mientras narraba la parábola, el cual les quedaba impreso en el corazón como recuerdo de su presencia. Como les preguntara si creían eso tal cual les contaba, y si querían seguir a ese buen rey, y ellos respondieran que sí, les prometió que Dios los premiaría, les daría la salud, y lo acompañarían a él hasta Edom. En efecto, sanaron de repente, con maravilla de todos, y lo acompañaron hasta Edom. Este hombre se llamaba Benjamín, y descendía en línea directa de Ruth. Creo que Tito era un hijo o pariente de estos 2 curados allí. Tenía entonces 4 o 6 años. Había estado en Quedar
y en otros lugares de esta comarca, donde enseñó Jesús, para oír su predicación y oír a otros contar las cosas de Jesús. Marcos, cuya ciudad natal estaba más cerca de la Palestina, y Silas, eran también conocidos de esta familia. Jesús anduvo, con un bastón retorcido de pastor en su diestra, por unos campos amenos llenos de palmeras, camino de Edom. Se celebraba allí un casamiento. La casa era una sala grande, que tenía cocina y lugares para dormir de 3 en 3, separados por un tabique. Los hombres y las mujeres, la novia y el novio, adornados con coronas, se hallaban en una gran sala donde ardía una lámpara en pleno día. Niños y niñas tocaban con flautitas y otros instrumentos y cantaban. Estas piadosas personas esperaban a Jesús, a quien tenían por un gran profeta. Habían oído hablar de sus parábolas y de su doctrina en Quedar, y lo habían invitado a su fiesta. Lo recibieron contentos, llenos de reverencia, y les lavaron los pies a él y a sus compañeros, secándolos con sus vestidos. Tomaron su bastón, lo colocaron en un rincón y prepararon una mesa con pescados, panecillos, un panal de miel y bayas coloradas. Pusieron pequeños recipientes, vasos y unas escudillas de barro pulido, de las cuales sacaban algo que echaban en los vasos para beber. Se acomodaron a la mesa sobre sillones con apoyos. A Jesús le dieron el sitio de honor entre el novio y la novia. Las mujeres estaban en el extremo de la mesa. Jesús bendijo la comida y la bebida, y habló de aquel que en las bodas de Caná convirtió el agua en vino. Como en ese momento llegasen los 2 esposos curados antes, se llenaron todos de admiración al verlos sanos. Narraron lo que el forastero les había dicho del rey y del reino, y cómo, creyendo ellos al profeta, les había prometido hacerlos partícipes de ese reino, de igual modo que se sanarían de su enfermedad. Jesús repitió la parábola y les dijo que ahora había como una muralla entre ellos y ese reino, pero que esa muralla se caería en cuanto ellos vencieran sus propias pasiones. Así pasó casi toda la noche, y a la mañana se retiraron a descansar. Jesús pernoctó detrás del comedor con sus 3 compañeros. Antes de tomar su descanso, el Señor se apartó de ellos y oró a su Padre, arrodillado, con las manos en alto. Vi como rayos luminosos salir de su boca y una forma brillante acercarse a él. Esto lo vi muchas veces aún de día, cuando se retiraba a orar. Yo lo he aprendido desde niña de él. Como veía que él se apartaba para orar, yo hacía lo mismo. A la Virgen Santísima, hasta la Encarnación, la veía rezar de pie con las manos sobre el pecho y los ojos bajos. Después la he visto orar de rodillas casi siempre, con la mirada en lo alto y las manos levantadas. Al día siguiente, por causa de la muchedumbre, Jesús enseñó al aire libre y dijo poco a poco muchas cosas sobre el matrimonio que la gente había olvidado o ignoraba. Así, por ejemplo, 2 parientes próximos que querían casarse preguntaron a Jesús, el cual les mostró con la ley de Moisés que eso estaba prohibido, y prometieron no hacerlo. Le dijeron que en un lugar cercano un hombre iba a casarse con la 6ª hermana de la primera mujer difunta. Jesús contestó que iría a aquel lugar. Para el sábado volvió a quedar y enseñó todo el día en la escuela. Contestó a un sinnúmero de preguntas que las gentes sencillas le hacían sobre la ley, especialmente en asuntos de casamientos. Reconcilió a algunas familias desunidas.